este momento ya tenemos a un invitado especial que siempre nos acompaña en este segmento de asesoría legal y él es el abogado Samuel Hinestroza. Muy buenos días y es un placer nuevamente saludarlo. Muy buenos días, el gusto es mío de estarles acompañando esta mañana, siempre para conversar temas de bastante interés a todas las personas que nos miran y nos escuchan. Hoy vamos a tocar un tema bastante importante, así que ojo a todas estas personas que están trabajando en este momento y que están bajo algún tipo de contrato. Pero vamos a tocar ese tema de qué protección tiene el trabajo formal o registrado, que es un tema de bastante importancia porque muchas personas no saben qué es lo que qué leyes nos protegen a nosotros como trabajadores. Así es importante comenzar conversando que el trabajo como tal es un derecho reconocido por nuestra Constitución de la República, por instrumentos internacionales, donde se han desprendido pues, los instrumentos jurídicos pertinentes como el Código del Trabajo. Es importante mencionar que la Constitución de la República, como norma primaria y fundamental de donde se desprende todo nuestro ordenamiento jurídico, establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a condiciones equitativas y satisfactorias del trabajo y a la protección contra el desempleo. Entonces, este es un principio constitucional que debe ser garantizado, ¿verdad?, por tanto los empleados o cualquier otra forma de trabajo. Recordemos que de desprenderse de esta Constitución de la República, estos lineamientos principales, tenemos nuestro Código del Trabajo, ¿verdad?, como una norma general que ya establece las condiciones en que se deben establecer las relaciones de trabajo. Actualmente en nuestro país, yo siempre he sido el criterio, por ejemplo, que tenemos la Ley de Empleo por Hora, que yo considero, así como muchas personas analistas en la materia, que es inconstitucional. ¿Por qué? Porque no garantiza la permanencia en la condición de trabajo. Y ese es un tema bastante delicado, que si bien es cierto, tiene una ley especial y que se registra tanto hasta en las instancias del Ministerio del Trabajo, violenta esas condiciones de permanencia que están establecidas por la propia Organización Internacional del Trabajo. Entonces, los juzgados y tribunales de la República lo que deben de enfocarse es en el cumplimiento de esta norma, que es el Código del Trabajo y obviamente nuestra Constitución de la República, en donde están todas las garantías de tener un contrato de trabajo, la garantía de tener derechos laborales, vacaciones, un salario digno, ¿verdad? Por eso hay un acápite del salario mínimo y todas las condiciones laborales que han sido esas conquistas que se han logrado estipular en una normativa que es nuestro Código de Trabajo y claro está, nuestra Constitución de la República, que es la norma que protege en forma macro todos los derechos de un trabajador. Abogado, ¿a qué se refiere con este tipo de trabajo formal o registrado? Sí, es que cuando hablamos de trabajo formal quiere decir que hay un patrono, un trabajador, hay una forma de contratación, hay un contrato de trabajo. Cuando hablamos de formalidad es que se ha suscrito una relación laboral mediante los instrumentos necesarios, ¿verdad? Que garantizan de forma escrita esos derechos, ¿verdad? Porque por eso también existe el trabajo informal, ¿verdad? En donde uno es su propio patrono y se acopla a esa condición. Entonces, por eso podemos llamarlo. Y cuando hablamos registrado, existen varias formas. Acuérdese que lo que conversábamos ahorita, por ejemplo, esta Ley de Empleo por Hora tiene una condición para ser válida según el Ministerio del Trabajo, y es que se registre de acuerdo al número de empleados. Eso no quita que en mi criterio siempre sea una ley inconstitucional porque violenta principios de la permanencia en la forma de trabajo. Entonces, cuando hablamos de formalidad, es precisamente eso, que las relaciones de trabajo deben suscribirse con las formalidades que establece el Código del Trabajo. Y muchas personas denuncian que en sus lugares de trabajo no se les tiene ni tan siquiera una copia de su contrato, no saben qué condiciones trabaja, pero por eso nuestra ley determina que pueden considerarse nulas todas aquellas condiciones que, a pesar de que se suscriban y se acepten, si violentan o transgiversan principios
del derecho laboral y principios del trabajador, entonces van a ser nulas. Por ejemplo, el renunciar a algún derecho, renuncio a mis prestaciones, renuncio a esto, son nulas esos actos, a pesar de que existe un consentimiento del trabajador, porque eso es lo que garantiza la legislación. Entonces, a veces por desconocimiento y por astucia, a veces de ciertos patrones, hacen suscribir condiciones que son nulas de pleno derecho, y tal vez la persona, como desconoce sus derechos, no los exige. Pero más o menos eso es cuando hablamos de esa garantía del trabajo formal, pero igual, toda condición de trabajo debe ser regulada de acuerdo a esta estipulación, porque es nuestra legislación vigente y parte de nuestro derecho positivo. ¿Qué nos debe de garantizar la empresa en el momento que nosotros somos contratados? Prácticamente todo lo establecido en nuestro Código del Trabajo, de tener un contrato de trabajo, obviamente una remuneración, un salario mínimo, una jornada de trabajo determinada, vacaciones, pago de horas extras, si así es establecido según la relación de trabajo. Nos tienen que garantizar en caso de despido ilegal injustificado nuestro preaviso, nuestra cesantía, nuestra indemnización. Entonces, todas esas condiciones deben ser establecidas. Claro está que nuestro Código del Trabajo determina para qué tipo de contrato, si es contrato verbal, cuáles son las formas de establecer una relación mediante un contrato verbal, requisitos de un contrato escrito, requisitos de contratos de personas extranjeras, requisitos por contratos por servicios por obra determinada, por servicios profesionales. Hay una gama, ¿verdad?, de condiciones y de situaciones en una relación laboral que están fijadas en este Código del Trabajo. También existen otras leyes especiales que regulan la condición de trabajo, pero estos son los parámetros principales en donde se debe guiar, que se desprenden de la Constitución de la República. Entonces, depende de qué condiciones de trabajo, qué trabajo estamos realizando, ¿verdad? Para poder determinar qué derechos se desprenden de eso, pero todo tiene que estar focalizado en este instrumento legal. También ahora en pandemia surgió bastante dudas en cuestión de las vacaciones, que muchas personas y muchas empresas optaron en este momento, cuando alguna persona daba positivo de COVID, les daban esos días y se los cobraban como vacaciones. ¿Este acto se puede hacer o esta empresa estaba violentando algo contra esta persona? Porque siempre surgieron muchas dudas en esa forma. Sí, definitivamente. Mire, el tema de la pandemia y el COVID-19 realmente vino a llevarse de encontronazo muchas lagunas que existen en nuestra ley. Si bien es cierto, se establece el caso fortuito, la fuerza mayor, como razón para la suspensión de los contratos de trabajo, pero nadie se esperaba que una pandemia podía existir en estas alturas de la humanidad y pues apareció. Entonces, eran condiciones que no están estipuladas. Entonces, lo que se dijo en aquel momento de parte de la Secretaría o Ministerio del Trabajo fue que el diálogo entre las partes pudiera llegarse a un acuerdo para no llegar a la situación más gravosa, que cuál es la terminación de la relación laboral. Entonces, ¿qué se dijo en aquel momento? Se recomendó que podría llegar a existir una negociación de las vacaciones de cierto tiempo para compensar los momentos en que no se había laborado, pero ya lo hemos platicado ampliamente cuando existieron empresas que nunca detuvieron de trabajar, empresas que siempre estuvieron operando y querían disminuir esas condiciones. Toda disminución, ¿verdad? Porque el Código del Trabajo es garantista de los derechos del trabajador, se podría considerar un despido indirecto si le bajaban el salario, si le quitaban la jornada, si se la cambiaban. Pero la propia Organización Internacional del Trabajo, como organismo especializado en materia laboral, recomendó ese diálogo social entre las partes, porque hay que entender también la condición que podía estar pasando el patrono, pero también entender la condición del trabajador. Por eso existen en toda empresa reserva legal y otras condiciones que garanticen la operatividad de la empresa en una condición, por ejemplo, en esta pandemia. Entonces, todo debió de haberse regulado conforme a esas condiciones para evitar la situación más grave, que era despedir, o es todavía despedir, porque al día de hoy siguen contratos suspendidos y eso tenía validez siempre y cuando fuera ratificado por el Ministerio del Trabajo, hecha una situación formal o una petición formal de esa suspensión. Entonces, claro, se han dado una serie de irregularidades
que va a depender de cada caso concreto. Abogado, ya para finalizar, que se nos fue el tiempo, pero rapidísimo. ¿Una empresa tiene la potestad para enviarte de vacaciones obligatorias? No debería de ser así. Acuérdese que nosotros debemos de gozar de un periodo de vacaciones y eso al final, si no se ha determinado cuándo va a ser, se tiene que llegar a un acuerdo de gozar las vacaciones, pero de forma obligatoria no puede existir esa imposición. Lo que tiene que haber es un acuerdo entre las partes, ¿verdad? Porque a veces esa condición de mandarlo obligado a vacaciones puede surgir a la intención de un posible despido, ¿verdad? Acordémonos y siempre de hacerle saber a todas las personas que por eso existen las instancias del Ministerio o Secretaría del Trabajo y Seguridad Social para poder hacer uso de los servicios que ofrece como las inspectorías del trabajo para verificar si existe una condición que pueda disminuir la condición o los derechos de los trabajadores en el desarrollo de sus labores diarias. Abogado, ante cualquier duda que tengan las personas que nos están viendo y están pasando por alguna circunstancia y necesitan una especie de asesoría, ¿cómo lo podemos contactar? Con todo gusto pueden escribirme a mi número telefónico 32567382, 32567382. Con todo gusto, siempre las personas que nos miran y nos escuchan me hacen consultas y siempre les contestamos y siempre damos esa asesoría que con todo el gusto podemos guiar esos procesos. Muchísimas gracias, abogado. Lo esperamos tal vez en alguna otra ocasión, ya próximamente tocando algún otro tema de importancia ya en este ámbito de legal.